Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Hemos terminado ya el capítulo 10 la semana pasada. Hemos tenido bastante tiempo de aprendizaje y el día de hoy vamos a entrar al capítulo 11. Cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse en pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Romanos capítulo 11. Vamos a leer solamente un par de versículos. Dudo mucho que avancemos ahora. Romanos 11, verso 1 en adelante. Amén. La pregunta que hace Pablo en el verso 1 es: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Vamos a leer el verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos, Señor, a poder interpretar este texto de la mejor manera posible. Bendiga, Padre Celestial, la predicación que estamos desarrollando, de tal manera que podamos recibir de parte de tu palabra la edificación necesaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Hemos cerrado el capítulo 10 con una conclusión bien tremenda. Las preguntas que nos hicimos la semana pasada fueron contundentes. Las preguntas que nos hicimos acerca de Israel. Pablo comenzó a preguntar, es decir, si Israel había oído la predicación del mensaje del evangelio, y ponía en duda y preguntaba si había oído Israel el mensaje, y la respuesta era sí, lo oyó. Cuando se preguntó si lo había escuchado, si lo había oído, prácticamente Pablo dice: es sin duda que lo ha escuchado, porque la palabra se ha predicado en un montón de lugares, y es indudable que en Israel, de donde nació Jesucristo, el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo de Jesús, no haya escuchado. Sería, hermano, mentir, engañar, decir que los israelitas no han oído la palabra. Pero después de eso, cuando terminamos el capítulo 10 y entramos al verso 19, la pregunta que nos hacíamos era: ¿es que habrán entendido el mensaje? ¿Verdad? O sea, después de oír, lo habrán entendido. Y vimos el 19. También digo: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Si los gentiles que no son judíos entendieron el mensaje de Dios, ¿cómo los israelitas que tienen la palabra, los pactos, las tradiciones de Israel, no van a comprender el evangelio? Claro que sí. Entonces, si lo oyeron, lo comprendieron, entonces ¿por qué no creyeron? Y la respuesta es: porque el pueblo de Israel es necio. Diga conmigo: necio. Es un pueblo rebelde. Cuando cerrábamos el versículo y cerramos el verso 21, decíamos que Israel es un pueblo contradictor. ¿Y qué significa esa palabra contradictor? Si usted lee el 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendé mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué quiere decir? Que contradice a Dios, que contradice al Señor. Entonces, Pablo ha dejado a Israel en una posición complicada, porque nos ha mostrado a través de las promesas. Acuérdense que usó Isaías, usó el libro de Isaías, usó el libro de Deuteronomio, es decir, usó varios textos para mostrarnos que Israel sí oyó, entendió el mensaje, pero se rebeló en contra de Dios. Entonces, cualquiera podría pensar que Israel ha sido desechado.
Cualquiera puede decir, ok, si rechazaron el evangelio, si no quisieron oír el mensaje del evangelio de Jesucristo, entonces Dios los desechó por completo. Esta palabra es una palabra que la vamos a leer ahí, ya la vamos a estar estudiando, pero cualquiera podría pensar, entonces Israel está perdido, porque ¿para qué Dios va a estar peleando con una nación que no le hace caso, que le manda profetas, que le manda su promesa, que levanta a su hijo Jesucristo de su mismo seno? ¿Para qué Dios va a estar peleando con una nación rebelde? ¿Para qué Dios va a estar peleando con un pueblo que le da la espalda? ¿Para qué? Entonces cualquiera podría decir que Dios ya tomó a los gentiles y que ya no necesita a Israel y que Israel va a ser totalmente desechado. Entonces, el capítulo 11 introduce Pablo una respuesta para el que está pensando que Dios va a dejar por completo a Israel en el olvido, para el que está pensando que para Dios Israel ya no vale ni cuenta en nada. La respuesta que Pablo va a darse la va a plantear a través de una pregunta. Y la pregunta, imaginándose Pablo que alguien pueda preguntar, decir, o sea, Pablo, ya nos dijiste que Israel es rebelde, ya nos dijiste que Israel es contradictor. Entonces, ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Entonces, es muy bonito esta porción porque la misma palabra, o sea, nos está dando una respuesta. Primero, diga conmigo, es el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo va a desechar Dios a su propio pueblo? No lo va a desechar. Él tiene un proyecto, Él tiene un plan, un propósito, pero ya lo vamos a revisar en estos versículos que vamos a estar estudiando. Primero, veamos el verso número 1. Mire bien, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La palabra desechar, esa palabra apoteo, que quiere decir poner afuera o hacer hacia un lado. Es decir, ha hecho Dios que Israel se aparte y lo ha echado hacia afuera y no lo ha tomado en cuenta más. Esa es la pregunta que Pablo dice, pero en el griego, por la forma que está construido, que es una voz medio en el aoristo indicativo, lo que está diciendo es, desde ya está anticipando la respuesta. Es decir, cuando Pablo escribe el texto en el texto griego, está diciendo desde ya, es que no ha desechado a su pueblo. Es así como se debería de escribir, es que no ha desechado a su pueblo. Pero el hecho que ya sabemos que no lo ha desechado, nos tiene a nosotros que hacer entender que aunque podemos parar ahí, porque sí tenemos que reflexionar la pregunta, es decir, no podemos decir, no. Pensemos la pregunta que Pablo hace. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Entonces, ya nos explicó Pablo que han sido rebeldes, ha sido un pueblo contradictor. Entonces, si tú lo ves con la mente humana, tú decís, ¿cómo que no lo va a desechar si es un pueblo rebelde? Pero Pablo, en la misma construcción griega, mire lo que dice después de la pregunta, en ninguna manera. Y esa palabra en ninguna manera, la forma en que está escrito, la forma en que está expuesta, mei genotoi, que quiere decir, o sea, ni se te ocurra, ni lo pienses. Eso es lo que quiere decir en español, ni lo pienses, ni se te pase por el pensamiento. Eso significa, de ninguna manera. O sea, Dios no es como los hombres. O sea, nosotros desechamos, nosotros apartamos a la gente que nos molesta, que nos cae mal, que nos rechaza. Pero el corazón de Dios no es así. Y eso lo debemos de comprender todos nosotros, porque como tenemos una mente bien religiosa, toda la vida, ¿verdad?, juzgamos por las apariencias. Este es homosexual, se va a condenar al infierno. Ella es lesbiana, se va a condenar al infierno. Un momento, tú no conoces los designios de Dios. Usted no sabe lo que Dios tiene para esa persona. Ni se le ocurre lo que Dios puede creer o pensar para esa persona. Y ya se lo voy a mostrar para que usted lo vea. Aunque
Israel está siendo disciplinado, diga conmigo, disciplinado. ¿Por qué? Porque ellos han caído en una dureza de corazón, han caído en un endurecimiento. Entonces, hay disciplina de Dios. Diga conmigo, hay disciplina de Dios. O sea, ni dudar lo que hay una disciplina divina. Pero los planes de Dios no se detienen nunca. Entonces, yo he aprendido, hermano, que en el mismo momento que tal vez yo me puedo sentir hundido, quebrado, puedo tal vez estar en mi crisis más tremenda, hasta de esa crisis ya Dios tiene cuidado de mí. O sea, usted no va a sorprender a Dios con sus errores, usted no va a sorprender a Dios con sus fallas, usted no va a sorprender a Dios con un divorcio, usted no va a sorprender a Dios con un embarazo. Dios ya hizo provisión. Diga conmigo, Dios ya hizo provisión. A Dios no le sorprende las fallas humanas. Dios está preparado para nuestro paquete de errores humanos. Dios ya tiene todo listo. Pero el hecho que Él tenga provisión para nuestros errores no quiere decir que no nos va a castigar. Las consecuencias de nuestros actos las vamos a vivir, las vamos a experimentar. Pero note esto, en la construcción griega, ¿habrá desechado Dios a Israel? De ninguna manera. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pablo va a dar, digamos, varias posturas, por lo menos en esta porción de versículos va a usar dos ejemplos. Ahora, se va a poner él como el ejemplo en primer lugar. Esa es la primera forma que Pablo tiene de responder. Entonces, veamos lo que nos dice este texto bíblico, veamos lo que dice ahí. En ninguna manera, punto y seguido. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, aquí, hermano, yo quiero que me ayude un poquito. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, mire bien, yo soy israelita. Entonces, pero note la forma en que está construido. Primero habla del pueblo, él se identifica con Israel, dice que es un israelita que viene de la simiente de Abraham. ¿Por qué razón? Porque Benjamín es el hijo de Jacob, es decir, hermano, está en directa relación con Abraham. Entonces, Benjamín es el hijo menor de Jacob, a quien él amó grandemente, el menor de todos, y lo tuvo en la tierra que Dios ha prometido. La vez que fue dado a luz, él nació en la tierra prometida, Benjamín. Entonces Pablo está diciendo, miren, yo soy israelita, yo soy israelita, y si no me ha desechado a mí, tampoco va a desechar a Israel. ¿Por qué? Primero veamos las credenciales de Pablo. Pablo siempre las tomaba en cuenta, pero quiero que note que la primera condición israelita tiene que ver con el hecho de una nación. Él es de esa nación, proviene de la nación de raza directa de la sangre de Abraham, es decir, a través de una tribu llamado Benjamín. ¿Y qué significa eso? Significa, hermanos míos, que él es de pura sangre. O sea, él es un israelita de pura sangre. Y mira, todos saben perfectamente que como los padres de Pablo eran judíos, ¿cuál fue el primer nombre del primer rey, de Israel? ¿Quién lo sabe? Saúl, ¿verdad? Ok. ¿Qué nombre le pusieron los papás judíos al apóstol Pablo? Saulo. Entonces, Pablo es de sangre judía, es de sangre israelita, es de raza semítica, proveniente de la sangre de Abraham, de la promesa directa. Y si Dios lo llamó a él, también Dios no va a desechar a Israel, aunque Israel se esté portando mal, aunque Israel no esté haciendo lo correspondiente, aunque Israel esté rebelde con él. Vea cómo Pablo repetía su abolengo judío. Si usted ve conmigo rápido Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3.
ahí adelantito de Efesios. Versículo 4 al 6. Filipenses capítulo 3. Mire el gran récord, el gran currículum de Pablo. Él provenía de la sangre israelita. Él provenía de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín. Sus papás dijeron: le vamos a poner el nombre del primer rey de Israel llamado Saúl. Y así le pusieron Saulo. Vea lo que dice el verso 4, Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué está diciendo ahí? Miren, yo soy judío de pura sangre. Pero lo que sucede es lo siguiente: Pablo está haciendo un pensamiento lógico, es decir, si me salvó a mí, debe de tener un plan para la nación de Israel todavía. ¿Por qué razón? ¿Quién era Pablo, hermanos míos? ¿Quién era Pablo? El apóstol Pablo. Pablo, hermano, era un perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando Pablo está diciendo: si me salvó a mí, que fui terrible, que estuve alejado de Dios, ¿cómo Dios va a desechar a su pueblo si me salvó a mí? Entonces, veamos el currículum, ese currículum que nos da vergüenza, que nos da pena a todos nosotros, porque sabemos que venimos de un trasfondo crítico, difícil. Vea lo que dice primera epístola de Timoteo, capítulo 1. Ahí va a encontrar usted de la misma escritura, de la misma forma de escribir del apóstol. Primera Timoteo 1, verso número 12. ¿Lo tiene? Primera Timoteo 1, 12. Veamos quién era Pablo ahí para saber un poco de su expediente. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pero mire, es Jesús el que lo tuvo por fiel, porque él no tiene nada bueno. O sea, Pablo en su currículum no tiene nada bueno. No tiene nada de qué jactarse, porque ha sido perseguidor de la iglesia. Veamos el verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos míos, escuche bien lo que le estoy diciendo. Pablo, por ignorancia, perseguía a la iglesia, de tal manera que cuando en Hechos capítulo 9 Pablo cae, que eso hay que analizarlo, porque no es que cayó de un caballo, o sea, él cayó porque la visión que tenía religiosa, Dios se la va a cambiar. Y cuando Dios va a tratar contigo, Él te va a humillar, Él te va a hacer descender, para que tu vista se abra a lo espiritual. Y eso es lo que demuestra Pablo, porque cuando Jesús le pregunta en Hechos 9, le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe por qué? Jesús le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues, Saulo? Los que vienen al estudio de Hechos del día jueves, vimos el texto en Hechos capítulo 12, 13, cuando es la última vez que le llaman Saulo y comienzan a hablar de él como Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque dar coces contra el aguijón es a los animales. Hay que empujarlos a hacer, a dirigirlos con un
instrumento que se llamaba aguijón. De tal manera que cuando un animal, una bestia, no obedecía, se tenía que usar el aguijón para hacerle daño a la bestia y que se traspasara o que se trasladara, que caminara. Cuando usted pelea con las cosas de Dios, usted solo se va a herir. Porque usted está peleando contra el aguijón. Usted se va a herir. No pelees, no des patadas. Dar cosas significa patear el aguijón. Hay personas que están peleando en contra de Dios, como Pablo lo fue. Pablo fue perseguidor de la iglesia. Pablo fue no solamente un perseguidor, sino que si nosotros vemos el capítulo 7 de Hechos, vemos que Esteban fue asesinado frente de él. Él participó en los asesinatos de los cristianos. ¿Cómo vas a salvar a un asesino? ¿Cómo vas a salvar a alguien que le ha quitado la vida a otro? ¿Cómo vas a salvar a una persona que no lo merece? ¿Cómo vas a salvar a un pecador? Un amigo me dice, mira, me dice, eso de estarle predicando a los pandilleros, eso no sirve de nada. Nunca van a cambiar, jamás van a salir de su condición. Mira, le digo yo, y él me dice, ¿y por qué no querés que veas que son asesinos? Me dice. ¿Por qué no dejamos que la gracia de Dios sea el que elija? ¿Por qué no dejamos que la gracia de Dios alcance al que Él quiera y no nosotros decir a este sí, a este no? Es que este está tatuado, es que aquel tiene tal cosa. Ay, déjelo, hermano, deje a Dios ser Dios. Si Él quiere salvar y perdonar pecados, deje que la gracia de Jesucristo se manifieste como Él quiere manifestarla. No la detenga, predique el evangelio, enseñe la palabra y deje que el Espíritu Santo toque el corazón de quien Él quiera. Él va a decidir. Él va a decidir. Y se va a meter en situaciones duras y difíciles que tal vez para usted sean, no, es que este no puede ser salvo. Deje que Dios actúe en su gracia. Deje que Dios actúe en su poder. Pablo estaba agradecido porque reconocía que él no merecía la salvación, mucho menos ser apóstol. Pero por eso Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Por qué? Porque hacían que los cristianos blasfemaran el nombre de Cristo. Eso era Pablo. Y si Dios salvó a Pablo, también me puede salvar a mí, hermanos. Hermano, no le da gozo que si Dios salvó a Pablo, también puede salvarnos a nosotros. Es una misericordia grandísima por la cual debemos de tener agradecimiento. Entonces, la condición del apóstol Pablo es decir, mira, si me salvó a mí, puede salvar a Israel también. Dios tiene algo con Israel, pero es que Israel lo ha desechado. Es que Israel le dio la espalda. Es que Israel desechó a Jesús, condenó a Jesús a un juicio injusto. Israel crucificó a Cristo. Israel, por las autoridades romanas, condenó a Jesús. Pero Dios tiene planes para ellos. Dios tiene planes para todos los pecadores que quieran arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Dios tiene planes para todo aquel que quiera entregarse a Jesús. Lo que pasa es que nosotros tenemos un tremendo defecto. ¿Y cuál es ese defecto? Con toda honestidad, con toda sinceridad, no conocemos el corazón de Dios. Y ya le voy a mostrar el corazón de Dios. El corazón de Dios es más grande que el suyo y que el mío. El corazón de Dios es inmenso en misericordia. Entonces, veamos ese corazón de nuestro Dios. Vayamos nuevamente a Romanos 11 y veamos nuevamente el verso 1 para cerrar la idea que estamos enseñando. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La pregunta de Pablo es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es no, ni se te ocurra
de ninguna manera, en ninguna manera. Ahora, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol ahí? Yo soy israelita, pero lo que está diciendo es, si yo, que he sido pecador, que he sido perseguidor de la iglesia, Jesús me ha perdonado, también puede perdonar a Israel. Eso es lo que está mostrando Pablo ahí. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Pablo está diciendo, Dios tiene planes para los rebeldes. Dios tiene planes para los pecadores israelitas. Dios tiene planes para este pueblo rebelde para con Dios. Dios no ha terminado. Dios tiene aún propósito para con él. Entonces, ahora que ya dijo él, primero, ¿por qué Dios no ha desechado? Porque si no ha desechado a Pablo, o sea, lo que está diciendo es, me hubiera desechado a mí también. Porque yo he sido pecador, he sido perseguidor de la iglesia, entonces me hubiera tenido que desechar Dios a mí. Entonces Israel no puede estar desechado, porque Dios todavía tiene misericordia para él. Y ahora nos lo va a mostrar. Veamos esto, verso 2. Mire lo que dice el 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y mire bien, esa misericordia de Dios. ¿Por qué no ha desechado Dios a su pueblo? Porque desde antes que Abraham ya naciera, desde que Abraham Dios le diera el pacto, ya Dios había querido tener una relación con este pueblo. O sea, antes que todo fuera creado, Dios ya los había conocido. Y está hablando de aquellos israelitas que se van a convertir y que van a creer en Dios. Pero note esto, lo que yo le quiero mostrar es lo siguiente. Israel ha sido desobediente. Israel ha sido muy rebelde. ¿Y qué hizo Dios con Israel? Lo castigó. Lo castigó. Pero Dios no cierra las oportunidades de fidelidad y de amor que tiene para con ellos. De tal manera que si usted vuelve a leer eso, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Aclaremos esa mente, aclaremos esa percepción del apóstol Pablo, qué es lo que está queriendo decirnos. Primero, quiero que vaya conmigo rápidamente a primer libro de Samuel 12, 22. Primer libro de Samuel 12, 22. Mire, Dios los conoció. 12, 22. ¿De dónde saca Pablo eso de no haber desechado a su pueblo? Lo saca de varios textos. Pero note primero, primer libro de Samuel 12, 22. Mire cómo dice el verso. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. Mire, 12, primer libro de Samuel 12, 22. 12, 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. Mira, coma. Por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¿Por qué está diciendo esto? Porque Pablo está manifestando en el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo. Entonces lo está tomando de primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 22, porque dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Por qué? Porque son buenos, porque ellos son maravillosos, porque Israel tiene cosas buenas que no le hemos reconocido. No, Israel es desobediente, Israel es contradictor, es rebelde, pero Dios es bueno y amoroso. Véalo ahí. Mire por qué no los va a desechar. Por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Él lo escogió.
Y si Él los desecha, la gente va a hablar y va a decir, ese Dios de Israel no tiene poder, no tiene gloria. No, hermano, es que no es por Israel. Dios escogió a ese pueblo, pero porque Él tiene que guardar su bendita gloria, la gloria de su nombre, Él va a seguir siendo fiel, aunque ellos sean infieles. Aunque ellos se rebelan, Dios siempre tiene un plan. ¿Y cuál es el plan que Dios ha provisto? Que de todo Israel, como lo prediqué hace un mes, Dios ha guardado un grupo, el remanente. Diga conmigo el remanente. Es decir, de toda la nación, Dios tiene un pueblo escogido que le va a ser fiel a Él, que no se va a rebelar, que le va a seguir adorando. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo ver aquí? Mire, no es porque Israel es bueno, no es porque Israel es un pueblo apartado, no, hermano, véalo ahí. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Dios los escogió, porque es su pueblo, porque Él los ha querido bendecir. Él no los va a dejar desechados, Él no los va a dejar tirados, Él los va a amar. Y mira, esto, hermano, es algo que a mí me llena de mucho amor en el corazón. Porque aunque usted sea un rebelde, Dios lo va a castigar. Pero con el mismo castigo, Dios lo va a amar. O sea, ¿cómo vas a ver un Dios que estamos en sus manos? Y en las manos de Dios Él nos disciplina cuando desobedecemos, pero en la misma mano de Dios Él nos ama. Por eso les dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Por eso es que usted dice, ¿y por qué esta persona, siendo lo que ha sido, se ha sido rebelde con Dios? Pues sí, pero ha pagado las consecuencias. Pero Dios no lo ha desamparado. Y esto me muestra el corazón de Dios, que el corazón de Dios está lleno de justicia, pero también está lleno de misericordia. Cuando tenemos hijos, hermanos que no quieren convertirse, cuando tenemos una familia que no quiere venir a los pies de Cristo, ¿te imaginas tú esa misericordia, esa disciplina de Dios? Es tremendo, mi Dios. Usted cuando ve, no, es que ya lo va a castigar Dios, pero Dios dice, no, yo tengo misericordia también, no me lo voy a acabar. Yo tengo planes para esa persona, tengo un proyecto de vida para esa persona, y el proyecto de Dios para esa persona es Jesucristo, su Hijo. Es que esa persona ame a Jesucristo, es que esa persona le sirva a Jesucristo, es que esa persona se entregue a Jesucristo. ¿Qué planes querés vos que Dios tenga para ti? Ay, que yo quiero viajar por el mundo, yo quiero prosperar, tener una gran profesión. Que no te basta saber que el Dios eterno, todopoderoso, ha diseñado un propósito y un proyecto que es que tú ames a su Hijo Jesucristo y le sirvas a Él eternamente y para siempre. ¿Qué más planes querés? ¿Qué más propósito querés? ¿Qué más alegría? Una vida con propósito. Yo le voy a resumir ese libro de Rick Warren. Es Jesucristo. Vive en Jesucristo. Venga a la iglesia con Jesucristo. Adore a Jesucristo. Entréguese a Jesucristo. Deje de andar bobeando allá afuera. Sírvale a Dios. Salíamos de la escuela hoy en la tarde. 2 sesiones de conferencia. Y el profesor me dijo, pastor, aquí tienen las puertas abiertas. Mire, estos jóvenes están vacíos, me dice. Sus papás no tienen nada de espiritualidad. No están cuidando de sus almas, me dice. Y yo le digo a él, mire, profe, pero es que como nosotros, es que, pastor, usted no ha entendido. Todo lo que les puede dar el mundo a estos jóvenes es preparación, crecer, sí. Pero ¿sabe lo que Dios, por qué Dios lo ha mandado aquí? ¿Por qué ha mandado a la gente de su ministerio aquí?
porque quiere salvar las almas de estos jóvenes. Y eso es eterno, me dice. Eso es grande, me dijo. Y ¿sabe qué? Tiene toda la razón, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted puede llenar al ser humano con toda la prosperidad, con todos los viajes, con toda la economía, con todo lo que él quiera. Pero si no tiene a Cristo, su alma está vacía. Pero cuando usted pone a Jesús en el corazón de un ser humano, en el corazón de un joven, usted ha puesto eternidad en el corazón de esa persona. Esa alma no se va a condenar al infierno, sino que va a ser de Cristo para siempre, por los siglos de los siglos. No hacemos poca cosa, hacemos gran cosa, porque nos dedicamos a los ministerios de la eternidad. Y no es que vendemos nichos, ni hoyos, ni nada de eso, sino que procuramos enseñar la palabra de Dios. Hermanos míos, el eterno propósito de Dios es: no te quiero desechar, quiero que conozcas a Jesús, mi hijo. Por eso no te destruyo, por eso tengo misericordia de ti, por eso te amo, por eso te castigué, porque la disciplina trae santidad. Diga conmigo, la disciplina trae santidad. Si nos ponemos en la mano de Dios y Dios nos disciplina, como Israel, le va a dar santidad, porque usted se porta mejor, usted obedece, usted hace caso. Pero después que te disciplina, Dios tiene misericordia. Ahora, veamos este otro texto de donde Pablo está trabajando el hecho que Dios no desechó a su pueblo. Veamos el Salmo 89, 31. Mire, Salmo 89, 31. Salmo 89, 31. En adelante. Amén. Muy bien. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel en el cielo. ¿Qué nota usted ahí? El castigo de Dios. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Pero mire la misericordia: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Entonces, ¿qué quiere mostrar estos textos? Quiere mostrar que aunque disciplina a Israel, Dios no los desechó. Dios tiene un proyecto para ellos. Dios tiene misericordia para ellos. Dios tiene un proyecto todavía para con Israel. Porque Dios disciplina, pero con la disciplina trae la misericordia y el perdón si nosotros nos arrepentimos. Uno más, Salmo 94, 14. Salmo 94, 14. Mire lo que dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Mire qué precioso. No abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Es decir, Dios sabe que Israel es un pueblo contradictor. Ha puesto disciplina sobre el pueblo de Israel, pero Él tiene misericordia para con Israel. Él no ha terminado su plan, Él no ha terminado su proyecto, Él no ha parado su misericordia. Y yo le quiero decir esto, mire, a mí esto me costaba entenderlo, porque siempre fui religioso. Y para mí, una persona que ha pecado, una persona que
que ha desobedecido a Dios. Yo era joven cuando yo era supervisor de iglesias. Y entonces yo recuerdo un pastor que llegó y yo sabía que él lo que había hecho es que había embarazado a una muchacha. Entonces, pero yo vi en él algo diferente, porque me dice, mira, me dice, yo voy a irme a Estados Unidos y la verdad es que cometí un error en la iglesia hace muchos años. El pastor se dio cuenta, no me quitaron, pero desde que pasó esa situación, pues ya la iglesia no prosperó, no se levantó. ¿Y qué es lo que había pasado? Embarazó a una muchacha. Entonces, cuando sucedió eso, la iglesia estaba creciendo, prosperando, tenían 200 personas, pero de repente, cuando todos se dieron cuenta, la iglesia cayó, no volvió a tener más de 40 personas, 40 miembros. Y yo se lo digo así, humanamente hablando, yo lo vi y dije, este está acabado, dije yo, acabado. Pero me sorprendió, porque se fue a Estados Unidos, emigró, levantó una iglesia en Estados Unidos y llegó a ser la iglesia más grande que tenemos nosotros en Estados Unidos. Y yo me pregunto, y me preguntaba, ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una persona que ha ofendido, que ha pecado, llegue a tener una oportunidad de restauración? Es que ese es nuestro Dios. El Dios que toma pedazos de vida. El Dios que toma la jarra de barro, el que toma la vasija y el que la rompe. Yo siempre pensé que en ese texto de Jeremías, donde Dios le dice a Jeremías, ve y suelta la vasija y quiébrala frente a todos los ancianos de Israel, porque así haré yo, dice él. Yo siempre pensé que eso era definitivo. Diga conmigo, definitivo. Fíjese que yo siempre pensé que cuando ya se nos destruyen los pedazos de vida y nos queda por allá un hijo, por allá la ex esposa, por allá el dinero, por allá la salud, por allá, ¿verdad? Es que la vida es como una vasija de barro que se quiebra. Jeremías no está equivocado, y Dios tampoco cuando le dijo a Jeremías, rómpela. Porque todos sabemos que Jeremías fue a donde el alfarero y que la vasija estaba blandita, ¿verdad? El barro blando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos endurecemos y nos revienta? Entonces hoy en la tarde estaba el sermón del pastor, se llamaba Más allá de la reventazón. Pero ese sermón era, diga conmigo, para reventar. ¿Por qué? Porque es que cuando Dios te revienta, pues te revienta. Y hay momentos en la vida que es como que se caen los pedazos de tu existencia, los pedazos de tu vida. Y yo siempre pensé que después de ese capítulo de Jeremías, Dios ya había trabajado, ya había destruido. Pero ¿sabes qué? Estoy aprendiendo una gran lección. Que Dios, hermano, es un gran restaurador. Y que a veces, aunque nosotros, nuestros pedacitos de vida estén por allá, nuestros pedacitos de existencia están por allá, Dios puede pegar los pedazos rotos. Porque Él es el Dios que restaura a los quebrantados de corazón. Lucas capítulo 4 lo dice. He venido a sanar a los quebrantados de corazón. Él lo puede hacer. Él puede llegar y restaurar nuestras vidas. Él es el Dios restaurador. Nos juzga, nos disciplina, pero con el mismo amor con el que nos ha disciplinado, con ese mismo amor nos restaura nuevamente. Vea conmigo nuevamente Romanos 11 y vamos a cerrar ahí en este versículo 2 nuevamente. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Diga conmigo, desde antes conoció. Entonces, ¿por qué Dios tiene planes para con Israel? Porque antes que naciera Israel, antes que Abraham tuviera su hijo Isaac, antes que Dios hiciera el pacto con Abraham, Dios ya los conocía a los israelitas. Hermanos,
¿Se imaginan el precioso amor que Dios le tiene a esta nación, hermanos? ¿Por qué es que hay gente que odia tanto a Israel y habla mal de Israel? Cuidado. Israel estuvo en los planes de Dios antes de toda la creación. Y usted lo ve ahí. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esa palabra conocer se llama intimidad. Diga conmigo, intimidad. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a tener una relación íntima, espiritual con Él. Por eso no lo ha desechado, porque todavía hay esperanza en Israel. Yo puedo decir a través de este versículo que va a haber judíos que se van a convertir al evangelio, que va a haber creyentes que se van a convertir del judaísmo al cristianismo. Yo puedo decir a través de este versículo que Pablo está diciendo: los conocí desde antes. Pero ¿por qué está utilizando la palabra conocer? ¿Se acuerdan ustedes lo que estudiamos hace 2 o 3 meses en otro texto de Romanos? No es cierto que el conocer de Dios es antes de toda la creación, porque Él nos conoció y después Él nos predestina y después Él nos llama. A esto se le llama la cadena de la salvación. Entonces, si dice que Dios conoció a Israel antes de toda la creación, quiere decir que Dios va a cumplir los pasos. Vea conmigo Romanos 8, 29. Ahí está la respuesta. Romanos 8, 29. Va a cumplirse todos los pasos. Dios no se queda a medias. Mire lo que dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, ahí está la palabra clave. Mira, también los predestinó. O sea, el conocer de Dios es un conocer íntimo, que Él conoce quienes van a responderle en salvación, que Él sabe quiénes van a ser de su pueblo. Entonces, mire lo que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero note, la cadena de la salvación sigue en el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Entonces, la cadena de la salvación son 4 pasos: los conoció, los predestinó, los llamó y los justificó. Volvamos. Yo creo que los que ya vinieron estudiando conmigo esto marcaron esas palabras. Digámoslo en orden. Primero, los conoció. Diga conmigo: los conoció, los predestinó, los llamó y los justificó. Dios, en su condición eterna, antes de la creación del mundo, Dios ya había escogido de Israel a su pueblo, a los que habían de creer. Entonces, si los conoció, los predestinó, los va a llamar y los va a justificar. Dios va a terminar el proceso de la salvación. Mire, nadie es medio salvo, nadie es un poquito salvo. O se cumple toda la cadena de la salvación o no se cumple, así de fácil. Pero si Dios conoció a los de Israel, Él va a predestinarlos, Él los va a llamar y Él los va a justificar por amor a su amado Hijo Jesucristo. Ahora, nótelo, mire la clave que está dando Pablo ahí. Romanos 11 y verso número 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahí está diciendo, desde antes los conoció. ¿Qué quiere decir eso? Que los va a predestinar, que los va a llamar y que los va a justificar. ¿A quién, pastor? A Israel. No a todos, pero sí al remanente. Y ahí termino. ¿Por qué razón? Quiero dejar cerrado el verso 2, porque Pablo va a hacer recuerdo de Elías. Pero lo que quiero notar es que ustedes vean esto antes de enseñárselos, porque no voy a terminar. Vea la segunda parte del verso 2.
¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Entonces ahí hay una queja de Elías, hay una denuncia de Elías. Elías fue ante el Señor y le dijo: estos israelitas han matado a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y me quieren matar. 4 cosas en la denuncia. Esto lo voy a explicar mejor la otra semana. Entonces, ¿qué pensaría usted de un pueblo así? O sea, esta época es la época de mayor rebelión de Israel, la peor época de idolatría que tuvieron. Mire lo que han hecho: mataron a los profetas, derribaron los altares de Jehová, persiguieron a Elías y lo quieren matar. Y usted dice: esta es la peor época de Israel, la época de mayor idolatría y rebelión. Pero mire lo que hace Dios. Mire lo que hace Dios. En el verso 4, la próxima semana lo explicaré mejor. Mire bien, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Mire la palabra clave: me he reservado. Diga conmigo: me he reservado. Es Dios, por su misericordia, el que toca a un remanente, por su gracia inmerecida, de todos los pecadores, de la nación más rebelde, de la más idólatra. Dios ha escogido a un grupo de personas para que sean de Él. Ese es nuestro Dios, que aunque el pecado sea oscuro y nuestra nación haya llegado a una oscuridad tan terrible, hoy más que nunca, que hay tanta rebelión, tanta desobediencia, Dios ha preservado un pueblo que no lo va a dejar de adorar. Yo le pregunto algo: ¿será usted de ese pueblo que es fiel a Dios? ¿Será usted, hermano, de ese pueblo que no se dobla ante Baal? ¿Será usted de ese pueblo, hermano, que preserva la fe de sus hijos, de su esposo, de su esposa? ¿Será usted el que permanece fiel en los tiempos de infidelidad? ¿Será usted, hermano, el que en medio de toda esta situación que estamos viviendo como pueblo en el mundo, nos mantenemos fieles al Señor? Esa pregunta usted tiene que hacérsela. Pregúntese si usted es fiel. Pregúntese si usted está firme en Cristo. Porque hoy en día, hoy más que nunca, hay rebelión en contra de Dios. Pero Dios ha reservado su pueblo. Un pueblo que no va a adorar a Baal. Y ese pueblo es el pueblo que ama a Jesucristo. Seamos especiales ante Dios y no doblemos nuestra rodilla ante la idolatría de las naciones y del mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias.